Quiero comenzar por eh, dar un sondeo sobre la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y déjenme romper el hielo por pedirles que se imaginen la siguiente escena. Que Dios nos bendiga. Un niño está jugando en el piso. Su madre le da dos piezas de metal muy pequeñas, del mismo tamaño, peso y apariencia. Cuando él le pregunta qué son, ella le informa que son imágenes. Al jugar con ellos, él rápidamente se da cuenta que ellos tienen una delicada relación de tira y empuje. Por un lado, él puede unir ciertas superficies. Por otro lado, en todo caso, hay superficies que no se pueden unir. De hecho, cuanto más él intenta unir ciertas superficies, aún más ellas se repelen una a otra. Cuando él le pregunta a su madre por qué no puede unir estas superficies, ella le explica que Dios no solo ordenó leyes morales en su universo, sino que hay leyes físicas también. Entre la multitud de todas las leyes que Él hizo, Él ordenó que esos imanes tuviesen una relación delicada de tira y empuje. Ella le asegura que la misma fuerza magnética que causa que las primeras dos superficies se atraigan va a causar siempre las otras dos se repelan. El niño responde en una de las siguientes cuatro formas. Primero, él puede continuar intentando en vano unir las dos superficies del imán que se repelen. Segundo, él puede quedarse con un imán y desechar el otro. Tercero, él podría aceptar el hecho de que ellas nunca se unirán. Y o cuarto, él puede tirar ambos imanes en la basura. Ahora, vamos a comparar al niño con los imanes y a la forma en que las personas responden a verdades que aparentan contradecirse una a otra en la Sagrada Biblia. Las personas responden de manera similar cuando perciben verdades en la palabra de Dios aparentan, que aparentan, entre comillas, contradecirse. Vean lo que Dios dice sobre su soberanía y la responsabilidad humana, por ejemplo. Como el niño que continúa intentando en vano unir las dos superficies del imán que se repelen, muchos de los hijos de Dios trágicamente intentan fundir, mezclar o combinar la obra redentora de Dios y la del hombre. Es decir, mezclar las doctrinas al respecto. Por ejemplo, ustedes han escuchado alguna vez que alguien que intente fundir, mezclar o combinar las siguientes relaciones: la salvación por un lado y la santificación por el otro, o la gracia y la ley, o la fe y las obras. Hermanos, nada bueno sale cuando intentamos fundir o mezclar estas dos doctrinas. Nada bueno pueda salir. Entonces, como el niño que escoge un imán y desecha el otro, muchos de los hijos
de Dios permiten que su énfasis en la obra soberana de Dios eclipsa su énfasis en la responsabilidad humana o viceversa. Para utilizar la analogía de las pesas y medidas, muchos atribuyen mayor peso a un lado de la balanza que el otro. ¿No es eso lo que muchos calvinistas y arminianos hacen? Si no conocen a los calvinistas y los arminianos, sí, dentro de unos cursos van a entender las diferencias más profundamente. Pero sí, los calvinistas son conocidos por la doctrina de la gracia. Y los arminianos dicen, ustedes siempre están hablando de la gracia de Dios, pero ¿cuántos de ustedes realmente está obrando y prestando la atención a la obediencia? Muy bien, como el niño que aprende a aceptar que Dios ha ordenado leyes científicas que causan los imanes tengan una delicada relación de tira y empuje, los creyentes maduros han aprendido a aceptar que las enseñanzas de Dios respecto a su obra soberana por nosotros y nuestra subsecuente responsabilidad nunca tuvieron el propósito de ser funcionadas, combinadas o mezcladas. En vez, Él ordenó que se complementara la una a la otra. Los creyentes más sabios reconocen que Dios ha hecho una coreografía para que la salvación y la santificación, la gracia y la ley, y o la fe y las obras dancen juntas. Por último, muchos no creyentes trágicamente usan las aparentes incongruencias que perciben en la palabra de Dios para justificar su rechazo de Dios. Disculpen, se me olvidó a la izquierda. Por último, como el niño que tira ambos imágenes a la basura, son muchos no creyentes. Ustedes, la palabra siempre se contradice y no puedo creer en eso. Hermanos, cuando uno asevera eso, pregúntale, mira, estás apostando tu alma y el peso y la existencia de tu alma en esta aseveración. Me imagino, considerando el peso de la eternidad, si estás equivocado, has pensado profundamente sobre eso y tienes probablemente 200, 300 razones por las cuales has rechazado el libro que millones en que millones han creído por milenios. ¿Podrías compartir conmigo 50, 60, 80, 100 razones inmediatas por qué piensa que la Biblia se contradice? Sí, sí. Y a menudo uno no puede alistar aún una realmente razón, o sea, legítima. Entonces, mis hermanos, pregúntale. A veces realmente no hay. Y uno puede decir, mira, si tú tienes la razón y te mueres, entonces nada, ya se acaba la existencia. Pero si no tienes la razón y la Biblia tiene la razón, ¿a dónde tú estarás por la eternidad? ¿Ah? Si tú no le haces caso a Dios ahora, por la eternidad, Él no te hará caso. Si estás equivocado. Entonces,
Mira, tú no me puedes dar más de 2 o 3 aparentes, o sea, discrepancias aparentes y estás apostando el peso de tu ser en eso. Muy bien. ¿Cómo podrías imaginar? Yo creo que la tercera opción provee el acercamiento más sabio. En breve comenzaré a elaborar más este tercer acercamiento. En todo caso, primero necesito hacer unos cuantos comentarios más introductorios. Muy bien. Ah, sí, las doctrinas de la soberanía divina y nuestra responsabilidad humana, ¿verdad? Son demasiado ricas, gloriosas y multidimensionales en su ámbito para ser manejadas bien. Por ende, vamos a tratar de enfocarnos en un solo aspecto de eso. Hermanos, déjenme informarles a dónde voy y voy a desarrollar esta analogía en otra hora. Si uno es salvo, ¿qué micrófono estoy usando? ¿Este o este? ¿O ambos? ¿Ambos? Muy bien. Sí. Si hay un incendio, tarde o temprano, vemos y olemos ¿qué? El humo. El humo. Ahora, les pregunto, ¿el humo iguala al fuego? No. Inevitablemente, tarde o temprano, sí, el incendio va a producir humo. Y cuando uno ve el humo, entonces dice, ay, debe ser un incendio. Hermanos, la doctrina de la salvación, ¿somos salvos o no somos salvos? No estamos 99.5% salvo y 0.05% que no salvo, que depende de las obras para cumplir este proceso. La herejía, mucha herejía es generada por tener una combinación de salvación por un lado y la santificación por el otro. La fe y las obras. Si uno es salvo, tarde o temprano, el resto de nosotros vamos a ¿qué? Oler el, el fruto del Espíritu. ¿Vamos? Pero la santificación no iguala a la salvación, tal y como el humo no iguala al incendio. ¿Estoy claro con eso? Esa es mi ejemplo, mi analogía para, o sea, ah, para demostrar lo que estoy tratando de decir. Y vamos a hablar más sobre Mateo, capítulo 7. Pero ¿qué Dios va a decir a muchos en aquel día? Ustedes nunca os conocí. ¿Qué Jesús está diciendo? Nunca os conocí. Muchos de ustedes, muchos creen, Juan y Marta, ay, estamos orando por ellos. Están apartados, perdieron la salvación. Dios en aquel día no va a decir, sí, os conocí, pero luego perdieron la salvación. ¿Es lo que Él dice? Nunca os conocí. Muchos creen que pueden tener la salvación hoy y perderla mañana. ¿Y qué Jesús va a decir en aquel día? Nunca os conocí.
¿Tenemos la salvación o no la tenemos? Pero no hay nada entre sí. Nosotros somos conocidos por Él y le conocemos, o estamos 100% engañados. No hay nada entre sí. ¿Estamos? Estoy diciendo eso antemano por si acaso en otra hora uno está dormido. Que tengan dos oportunidades de escuchar eso. Que nadie salga de estas puertas no habiendo considerado eso. Muy bien. En, en busca de un acercamiento balanceado, Jesús tenía esta relación entre la gracia y las obras. Tenía lo tenía perfectamente claro, ¿verdad? Claramente el Espíritu Santo proveyó a Jesús con un entendimiento perfecto de lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento a la relación entre su obra divina y la responsabilidad humana. El Espíritu Santo le enseñó a Jesús lo que Dios había hecho por él y cómo él había de caminar por fe a la luz de ello. Puesto de otra forma, el Espíritu Santo le enseñó a Jesús cuál era la responsabilidad de su Padre y aquello que su Padre esperaba que él realizara. Consiguientemente, el andar de Jesús fue perfecto. Cada paso que él dio produjo precisamente lo que Dios quiso que produjera, no más y no menos. Usé un ejemplo hace unos días, Jesús con el joven, rico, ¿verdad? Jesús hizo su parte, no más, no menos. Esperó para ver lo que su padre hiciera. Entonces, hermanos, por el otro lado, tú y yo nacimos perdidos. Cuando Él nos salvó, Él no quitó nuestra vieja naturaleza, pero agregó una nueva. Si uno es salvo, tiene dos naturalezas. ¿Ah? Y originalmente teníamos, Agustina habló mucho sobre eso, Adán tuvo una naturaleza pura. Y cuando él pecó, ¿qué pasó? Esa naturaleza se murió. Y él heredó esta otra naturaleza, que se llama la naturaleza vieja. Si Dios le salvó, entonces, ¿qué pasó? Dios le agregó esa segunda naturaleza. Y al morirse, entonces Dios dejó la naturaleza vieja acá. ¿Verdad? Por ende, Pedro habla de una naturaleza incorruptible. Es la naturaleza que vamos a tener por siempre. Por siempre. Uno de mis profesores estaba hablando de una conversación que había escuchado en un programa radial y hablaban sobre los dos deseos más populares humanos. Si pudiéramos tener un deseo realizado, ¿qué sería? Y muchos dicen, quisiera volar como Superman, ¿verdad? O quisiera ser invisible para entonces acercarme a la vergüenza de unos. Y mi profesor David Paulson, si tuviera un deseo, sería no pecar más. No pecar más. Piensen en eso. Piensen en eso.
estoy a punto de cumplir 60 años, yo podría decir, amén. Sí, estoy harto de mi pecado. Amén. Pero yo sé por el otro lado, no totalmente, porque todavía peco. ¿Y por qué peco? Porque quiero pecar, ¿verdad? Pero hay algo en mí, como Pablo dice, que realmente quisiera ver la muerte de esta vieja naturaleza. Y un día, hermanos, no, ya no vamos a pecar. Es, es nuestro futuro garantizado, siempre y cuando estemos en Cristo. Yeah. Entonces, sí, cuando Él nos salvó, Él no quitó nuestra vieja naturaleza, pero o sino agregó una nueva. Todo, por cada hijo de Dios, tiene ambas naturalezas. Consecuentemente, de este lado de la gloria, nosotros nunca podremos interpretar perfectamente la coreografía que Dios hizo para su obra soberana, divina, por un lado, y la responsabilidad del hombre de obedecer por el otro. Consiguientemente, siempre seremos cojos en nuestra caminar de la fe. Yo digo Martín Lutero, pero realmente no he podido encontrar la referencia en el internet o libro, pero Martín Lutero recibe el crédito en cuanto a esta analogía sobre un hombre borracho tratando de montar un caballo. Explico. Para ayudarnos a describir cómo el hombre ha pensado sobre la relación entre la responsabilidad soberana de Dios y la del hombre, quisiera parafrasear toscamente algo que Martín Lutero supuestamente dijo. En una ocasión, él comparó esta dificultad con un hombre borracho tratando de montar un caballo. Después de caer por el lado izquierdo del caballo, él vuelve a subirse sobre el caballo para prevenir caer de nuevo por el lado derecho. Él sobrecompensa, inclinándose demasiado hacia la derecha y termina en el piso en el piso del otro lado. Compararemos nuestro estudio, entonces, comparemos en este estudio el lado izquierdo del caballo a las doctrinas de Dios sobre su soberanía y el lado derecho a las doctrinas sobre la responsabilidad humana, al grado que un santo sobrecompensa hacia la izquierda. Él va a permitir que las doctrinas de Dios de la salvación, la gracia, fe y justificación eclipsen o sobrepasen sus doctrinas con respecto a la santificación, obediencia y ley. Esto es al grado que un santo sea propenso a inclinarse demasiado en esta dirección. Él tiene que guardar su corazón en contra de lo que los teólogos llaman antinomianismo. Anti es la palabra griega para, o sea, oponerse, ¿verdad? O la contra. Nomos es la palabra griega para ley. Antinomos es anti-ley o libertinaje. Soy salvo por la gracia. El Nuevo Testamento está repleto, ¿verdad? De cuán libre soy por medio de la gracia. Por ende, no me importa la obediencia. No me importa la obediencia. Si algo dice eso, debería chequear si realmente es salvo. Al grado que un santo sobrecompense
hacia la derecha, Él va a permitir que las doctrinas de Dios, de la santificación, obediencia y ley eclipsen sus doctrinas respecto a la salvación, gracia, fe y justificación. Esto es al grado que un santo sea propenso a inclinarse demasiado en esta dirección. Él debe guardar su corazón contra el o al legalismo. ¿Estamos? Hermanos, cada uno realmente tiene un cojo al respecto, ¿verdad? ¿Qué es esta balance entre sí? El peligro de caer en cualquier de los dos lados del caballo. Dios tiene fuertes amonestaciones en contra del caer a cualquier lado del caballo. Por un lado, Dios reprende a aquellos que usan la gracia como licencia para pecar por medio de lo que Él dice en lugares como Romanos 6, 1 a 4. Por otro lado, Dios reprende a aquellos que usan la ley como una forma de ganar justicia por medio de mérito humano, con lo que dice en pasajes como Gálatas 3, 1 a 3, 5 y 10. Vamos. Y antes, déjenme, si puedo, encontrar. ¿Ustedes pueden ver la pantalla? ¿La Biblia? ¿Sí? ¿Le puedo agrandar un poco? Sí, claro que sí. Pero, ¿la ven? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ahora, al final de Romanos 5, vamos a más o menos. Ok. Déjeme engrandecer. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Pero el don, Romanos 5, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces Pablo está terminando su argumento en cuanto a ver las diferencias entre el primer Adán y el segundo Adán. Y hermanos, esta argumentación realmente es otra lección de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes recuerdan en este pasaje de Romanos 5, 12 a 21 que Pablo está comparando el pecado del primer Adán con la justicia del segundo Adán? Pablo otra vez usa el Antiguo Testamento para formar la base de sus argumentos. Y él nunca dice en Romanos, griegos, chilenos, latinos, ustedes necesitan saber Génesis 3. Pablo asume que tú y yo como gentiles vamos a hacer el estudiar de la Biblia como nuestra prioridad número 1. ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento dice, ustedes necesitan saber lo que él asume más que dice eso? Entonces, hermanos, aquí, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Así que, ahora está,
aplicando eso. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos por los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Oh, mis hermanos. Pablo está empapado en el Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan, y vamos, si regreso para enseñar un curso sobre la tierra prometida. Ustedes recuerdan cuando David y Goliat combatieron. No fue por la casualidad que ellos estuvieron en el valle que se llama, ¿ustedes saben qué valle estaban? Elá. ¿Por qué estuvieron en el valle de Elá y no, por ejemplo, en Elat o en el monte Hermón, etcétera? Pues, hermanos, porque si vemos a Israel así, como si fuera un árbol, tenemos la costa llanura y los filisteos habitaban la costa llanura. ¿Y qué pasó? El valle Elá era uno de 6 valles que tenían pasos montañosos hacia la parte central del país. Y Elá guardaba el paso montañoso para Belén. Por ende, el padre de David, que se preocupaba por los filisteos allá en un lado de este paso montañoso, quería saber, hey, ¿cómo nos va? ¿Cómo nos va? Entonces David se descendió en un valle hacia Elá. Y había 2 ciudades en ambos lados de este paso. Los israelitas guardaban un lado y los filisteos el otro. Por ende, no fue al azar que ellos estuvieron en este paso. El ganador entonces tendría acceso para controlar la tierra en la otra dirección. ¿Ustedes recuerdan lo que Goliat dijo? Que tengamos 2 guerreros. Si alguien entre ustedes me gane, entonces los vamos a servir. Pero si yo gano, entonces ustedes nos van a servir. ¿Ustedes ven? Lo que Goliat decía era la manera en que el antiguo cercano oriente pensaba. Un líder representa a todos. Si el líder gana, todos de su lado ganan. Pero si uno pierde la batalla, entonces su lado también pierde la batalla. Lo que vemos allá es lo que Pablo está usando. El segundo Adán ganó la batalla. Si tú y yo estamos en el segundo Adán, lo que él ganó, tú y yo heredamos. Vimos imágenes como eso. Hace 4 años, si no me equivoco, un atleta, una mujer de Puerto Rico, ganó, un premio olímpico o algo de tenis y todo el Puerto Rico estaba orgulloso. ¿Por qué? Porque como ella ganó la batalla,
los puertorriqueños entonces disfrutaban de su, ¿qué? Victoria. Lamentablemente ella no compartió el dinero con el resto del país. Pero los Juegos Olímpicos, ¿verdad? O cuando China gana un premio, cada chino entonces participa en esta victoria. Michael Phelps, ¿cuántos premios de oro él ganó? No compartió su dinero conmigo. ¿Sí? Pero con Dios es diferente. Todo que le pertenece, ha decidido compartir con nosotros. Aleluya. Muy bien. Déjenme. Entonces Pablo está otra vez. Aún la cosmovisión que él, disculpen, ¿qué pasa? Estoy entrando en mi clave. Muy bien. Otra vez, lo que él hace aquí en Romanos, comparando el primer Adán con el segundo, aún la cosmovisión es del antiguo cercano oriente en general y la Biblia en particular. ¿Estamos, mis hermanos? Muy bien. La ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara. Pero cuando el pecado abunda, vean, mis hermanos, si uno piensa que se puede perder la salvación, ¿cómo completaría esta aseveración? Pero cuando el pecado abundó, ¿sobreabundó qué? ¿El castigo? No. Entonces Dios le da a su Hijo la gracia para ¿qué? Tener victoria sobre el pecado. Este versículo me consuela, me consuela, me consuela, me consuela. Pero cuando el pecado abundó en ti o en mí, sobreabundó su ira, no, su gracia, su gracia. Eso debería derretir el corazón, que nos arrepintamos. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. A la luz de lo que él acaba de decir sobre la abundancia de la gracia, entonces seguimos con nuestro estudio. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahora Pablo está gritando con la voz más alta. De ninguna manera. No grito, pero Pablo están locos. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya no nos define el pecado. Ya no nos define el pecado. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Oh, hermanos, si alguien se creció en una casa donde no había el Evangelio como yo endurecí mi corazón y estaba caminando en las tinieblas y solo es por la gracia del Señor que estoy con ustedes ahora. Pero ya no necesitamos en Cristo seguir como
caminábamos anteriormente. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Cada vez que Satanás nos recuerda de nuestro pasado, como alguien ha dicho, podemos recordarle de su futuro. Dios nos redimió, pero no eligió darle la oportunidad de arrepentirse. Cuando nos recuerda de nuestro pasado y nuestra vergüenza, podemos recordarle de su futuro eterno, eterno. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. En cuanto murió el pecado, al pecado murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow. Muy bien. Entonces, mis hermanos, regresando a esta tabla. Por un lado tenemos la doctrina de la gracia, ¿verdad? Y las obras. Vamos a leer ahora Gálatas 3, 1 y 3, a 3, 5 y 10. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado. Esto, versículo 2, solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Versículo 5. Aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Hermanos, piensen en eso. ¿Cuántos supuestos hermanos en Cristo quisieran regresar a las raíces hebreas, que significa regresar a la ley? Miren lo que Pablo está diciendo. Él estuvo allá. ¿Y por qué aceptó a Cristo? Para abandonar la carga de la ley. Y como él dice, maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Hablamos sobre eso antenoche, ¿verdad? Capítulo 1 de Juan. Y luego hablamos sobre Santiago. Si uno falla en un punto de la ley, falla en todos los puntos de la ley y acaba siendo ¿qué? Maldito. 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 Muy bien. Ahora casi terminamos. Dado que Dios habla de manera tan fuerte respecto al caer a cualquier lado del caballo, necesitamos conocer cómo Dios relaciona su obra redentora con nuestras obras. Hagamos eso a continuación. Muy bien, vamos a las 10:30. Vamos a hablar sobre lo que el Antiguo Testamento dice
de Abraham. La relación entre las obras y las obras y la gracia. Vamos ahora a, un segundo. Vamos a leer en rápido Santiago 2, 14 a 26, donde él habla sobre Abraham y Rahab, etc. Como tenemos 5 minutos antes de nuestro receso, déjenme citar algo que R.C. Sproul ha escrito. Primero, definiendo la gracia. Un diccionario de la lengua inglesa define la gracia de la siguiente manera en cuanto a la creencia cristiana. El favor gratuito e inmerecido de Dios manifestado en la salvación de pecadores y otorgamiento de bendiciones. La Real Academia de España, ¿verdad? Española, define la palabra gracia de la siguiente manera: don o favor que se hace sin merecimiento particular, concesión gratuita. La gracia o un favor inmerecido es un regalo. No importa si nos estamos refiriendo al concepto de la gracia en hebreo, griego, inglés o español. El concepto es igual. La gracia no se gana. En el momento que cualquiera sugiere que la gracia puede o pueda ser ganada, esa persona deja de hablar sobre la gracia, que dice Romanos 11, 5 y 6. El capítulo 11, versículos 5 y 6. Y Pablo acaba de tratar con la doctrina de la predestinación y la elección y el lugar de Israel en el plan redentor de Dios. Vean lo que él dice. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por Dios. Now, noten lo que dice. No dice dos remanentes, que consta de hebreos y griegos. Un solo remanente. Escogido por la gracia. Por la gracia. Hermanos, los hebreos no fueron hechos hijos de Dios por la ley. Por la gracia. Los griegos, los latinos, también han sido hechos hijos de Dios por la gracia. Y aquí, versículo 6. Y si es por gracia, deberíamos memorizar eso. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. Repiten eso conmigo, por favor, en voz alta. Y si es por gracia, por favor, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. Muy bien, hermanos, pensemos. Si nuestra salvación dependiera de nuestras obras, ¿podríamos decir que Dios nos ama? No nos ama a nosotros, sino ama nuestra obediencia. Si
la obediencia fuera innegociable, y tú y yo, como muchos creen, somos negociables, porque unos piensan que podemos perder la salvación una vez que genuinamente, ¿qué? Dada. Entonces, Dios no nos ama a nosotros, sino ama lo que puede conseguir de nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos casados? Ah, ya, muy bien. Si yo dijera a mi esposa, oh, esposa, realmente, sí, te amo. Pero ¿sabe lo que realmente amo? Es la comida que me cocinas. Es la ropa que me lava. ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a pensar? Nadie lo diría. Pensaría eso, pero nunca diría eso. Entonces, ¿qué ella podría concluir? No me amas a mí, sino amas lo que se aprovecha de mí. Pero si la palabra dice que Dios nos ama, entonces nos ama a nosotros. Nos ama a nosotros. Muy bien. Ahora vamos a seguir un poco más sobre eso cuando regresemos. Víctor, ¿cuántos minutos de receso, mi hermano? ¿Son las 10:30? Escuché a Alex, dijo que a las 10:30, ¿verdad? Habrá, dijo que habría. ¿Cuántos minutos quisieran tomar? El receso es de... Entonces, muy bien. ¿Seguro? Muy bien. Llámenme cuando terminemos. Considerando la relación de la gracia con misericordia, justicia e injusticia. A continuación, quisiera compartir una forma práctica para pensar sobre la gracia de Dios. Para hacer esto, aquí una estampa muy memorable del ministerio de R.C. Sproul. Mi ilustración favorito de cómo nos hemos vuelto, y ahora estoy citando a R.C. Sproul, mi ilustración favorito de cómo nos hemos vuelto insensibles a la misericordia, el amor y la gracia de Dios vienen del segundo año de mi carrera como profesor, cuando me dieron la tarea de enseñar un curso de introducción al Antiguo Testamento a 250 universitarios del primer año. Es una ilustración clásica, mis hermanos. Presten atención. En el primer día de clases, le di a los estudiantes un plan del curso, y les dije, tienen que escribir 3 trabajos cortos de 5 páginas cada uno. El primero se debe entregar el 30 de septiembre cuando lleguen a clases, el segundo el 30 de octubre y el tercero el 30 de noviembre. Asegúrense de tenerlos listos en las fechas de entrega, porque si no lo hacen, a menos que estén confinados físicamente en la enfermería o en el hospital o tengan una muerte en su familia inmediata, recibirán una F en por esa asignación. ¿Todos entendieron? Y todos dijeron sí. ¿Ustedes han escuchado o leído esta? ¿Sí? Uno, muy bien. Uno nada más. El 30 de septiembre, 225 de mis alumnos entraron con sus trabajos. Hubo 25 estudiantes del primer año aterrorizados que llegaron temblando. Ellos dijeron, ay, profesor Sproul, no planificamos nuestro tiempo adecuadamente. Aún no hemos hecho la transición de la preparatoria a la universidad como debimos haberlo hecho. Por favor, no nos cuelgue. Por favor, denos
unos días más para terminar nuestros trabajos. Les dije, está bien, esta vez voy a darles una oportunidad. Voy a darles 3 días más para que entreguen sus trabajos, pero no dejen que esto suceda otra vez. Oh, no, 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 vamos a dejar que suceda de nuevo. Y dijeron, muchas, pero muchísimas gracias. Luego llegó el 30 de octubre. Esta vez 200 estudiantes llegaron con sus trabajos, pero 50 estudiantes no. Doble la dosis. Les pregunté, ¿dónde están sus trabajos? Contestaron, bueno, ya saben cómo es, profe. Estamos en exámenes parciales y teníamos todo tipo de tareas para otras clases, bla, 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 bla. Además, es la semana de regreso a casa. Estamos un poco atrasados. Por favor, denos solo una oportunidad más. Les pregunté, ¿no tienen sus trabajos? ¿Recuerdan lo que les dije la última vez? Les dije, ni se les ocurra no tener a tiempo y ahora 50 de ustedes no lo han hecho. Sí, dijeron, entendemos lo que dicen. Les dije, ok, les daré 3 días para que entreguen sus trabajos, pero esta es la última vez que extiendo la fecha de entrega. ¿Saben lo que pasó? De manera espontánea comenzaron a cantar. Te amamos, profesor Sproul. Oh, sí, lo amamos. Yo era el profesor más popular en ese campus. Pero entonces llegó el 30 de noviembre. Esta vez, 100 de ellos llegaron con sus trabajos y 150 de ellos no lo hicieron. Los vi entrar muy campantes y de manera muy casual, así que dije, Johnson, ¿tiene su trabajo? Oh, no se preocupe, profe, respondió. Lo tendré para usted en un par de días. Tomé el objeto más terrible para un estudiante del primer año, mi pequeño libro negro de notas. Lo abrí y pregunté, Johnson, ¿usted no tiene su trabajo? Él dijo, no. Yo dije, F. Y yo escribí eso en el libro de calificaciones. Luego pregunté, Nicholson, ¿tiene su trabajo final? No, yo no lo tengo. F. Jenkins, ¿dónde está su trabajo final? No lo tengo. F. Entonces, en medio de la multitud, alguien gritó, eso no es justo. Me di la vuelta y le pregunté, Fitzgerald, ¿fue usted que dijo eso? En paréntesis, soy Fitzpatrick. No fui yo. No fui yo. Solo para que supiera. Sí. Fitzgerald, ¿fue usted que dijo eso? ¿Que es injusto? Dijo, sí, no es justo. Le pregunté, ¿no entregó usted su trabajo tarde el mes pasado? Sí, respondió. Ok, Fitzgerald, le diré lo que voy a hacer. Si es justicia lo que quiere, justicia es lo que recibirá. Así que cambié su nota de octubre a una F. Cuando hice esto, muchos se quedaron sin aliento. Pregunté, ¿quién más quiere la justicia? No hubo ningún voluntario. Sproul nos recuerda en otras partes de sus libros que en el día de juicio, cuando Dios habla sobre su juicio, todo el mundo queda silencioso. Ahora sí hablamos, ahora hacemos excusas, pero cuando Él hable en aquel día, cada uno habiéndole visto cómo es y su propio pecado, nadie va a hablar. Es una
será un asunto de escuchar su sentencia eterna, pero nadie va a hablar. Había una canción en el musical My Fair Lady titulada Me he acostumbrado a la cara de ella. Me acostumbré a ti. Bueno, esos estudiantes se habían acostumbrado a mi gracia. Vean lo que yo tengo aquí con palabras, o sea, más negritas. La primera vez que llegaron tarde con sus trabajos, se maravillaron por la gracia. La segunda vez, no obstante, ya no estaban sorprendidos. Básicamente la asumieron. Para la tercera vez, ya la exigían. Habían llegado a creer que la gracia es un derecho inalienable, un derecho que todos los merecen. Su manera de escribir. Hermanos, realmente no me importa si ustedes recuerdan mi nombre en 3 semanas, pero importa que ustedes recuerden el nombre de Él, porque Él tiene más de 100 libros escritos y no hay nada a la ligera en ningún libro. Entonces, recuerden el nombre de R.C. Sproul. Si hay una sola cosa que puedo dejar con ustedes, es que ustedes lean sus libros traducidos en español. Y oren que el resto sean traducidos. Estamos hablando de otro tipo de animal. O sea, increíble. Tomé esta ocasión para terminar con Sproul, para explicarle a mis estudiantes. ¿Saben lo que hicieron cuando dijeron esto no es justo? Confundieron la justicia y la gracia. En el momento que pensamos que alguien nos debe gracia, una campana debe sonar en nuestras cabezas, alertándonos que ya no estamos pensando en gracia, porque gracia por definición es algo que no merecemos. Es algo que no tiene posibilidad que lo podamos merecer. No tenemos ningún mérito ante Dios, solo demérito. Si Dios nos tratara alguna vez con justicia, estando fuera de Cristo, pereceríamos con seguridad. Nuestros pies resbalarían. Muy bien, hermanos. ¿Ya? Sí, ya. Muy bien. Tomamos un receso y hasta que Víctor nos llame. ¿Estamos? Muy bien.